estoy como siempre con Nemesio Delgado. Oye, en el Periscope. Buenos días. Buenos días, perdóname. Muchas personas dicen, y salúdame mucho a Nemesio. Ah, muchas gracias, Pedro. Me Igualmente. mucho por ti. Y bueno, vamos a hablar de un tema que le gusta a mucha gente, que es el tema de los vinos, cada vez más, ¿eh? Sí, afortunadamente el consumo de vino crece y sobre todo la gente nueva en el mundo del vino cada vez va siendo mayor y los vinos son cada vez más accesibles, ¿no? Sobre todo aquí en México, como que el precio relativo de los vinos ha ido para abajo. Y fíjate, el día de hoy, Pedro, quería yo comentar contigo acerca de unos vinos que todo aficionado al vino debe de conocer y que son los vinos alsacianos. Los vinos de Alsacia son unos vinos franceses. Como tú sabes, Alsacia está al noreste de Francia, está colindando con Alemania y con Suiza, y algo muy importante de esta zona vinícola, igual que prácticamente todas las zonas vinícolas en el mundo, están cerca o están bañadas por algún río. En este caso, pues se trata del vino del río Rin. Y el hecho de estar colindante con Alemania, pues hace que los vinos de los que vamos a hablar, pues tengan muchas características de tipo germánico, ¿no? En Alsacia se comenzó a cultivar el vino, fueron los romanos quienes lo hicieron en el siglo I antes de Cristo. En sus disputas contra los sajones, estuvieron un largo tiempo en esta zona y decidieron plantar vides. Ya no quisieron seguir importando vinos de la zona del sur de Francia y comienzan a desarrollar los primeros viñedos, ¿no? Ya en los últimos años esta región es una región que ha estado siempre cediendo su soberanía, unas veces a favor de Francia y otras veces a favor de Alemania. Es una zona que le ha dado pues cierta característica peculiar, porque es como una zona en medio de la nada, en el sentido de que pues ni son alemanes ni son franceses, pero tienen ciertas características que también la tienen sus vinos, ¿no? Esas plantaciones que hicieron, pues la falta de luz y la latitud del lugar hacen que los vinos que mejor se aclimatan son los vinos blancos o las uvas blancas, ¿no? Las uvas con el pellejito, con la piel de coloración blanca. Y de hecho el 92% de lo que se cultiva en esa zona actualmente son vinos blancos. Y la zona es una denominación de origen controlada desde 1962 y es una zona muy próspera. De hecho, esta sola zona produce el 18% de los vinos franceses. Si algo caracteriza a esta zona es la constancia de sus vinos, no hay cosecha mala y prácticamente son sus enólogos de lo más reconocido en Francia. Y de hecho esto les permite tener un vino con una relación de precio relativamente alta, ¿no? Obviamente estamos hablando de Francia, es viejo mundo la zona para la producción de vinos. Y hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes de estos vinos, ¿no? En primer lugar, eso del mito de que blancos para pescado y tintos para carne. En esta zona, mira con qué lo maridan, ¿no? Es charcutería, costilla, papa, y aquí no se ve muy claro, pero es chucrut, que es la col agria. Justamente en la elaboración de la col agria se utiliza vino blanco, ¿no? Y con esto lo maridan, y tú me dices, ¿por qué? Bueno, pues es lo que comían. Está en el centro del continente, el mar está muy lejos, y aunque hay mariscos y maridan muy bien con el tema de mariscos y pescados, pues lo que había era eso, y con esto es con lo que fundamentalmente se maridan, ¿no? Entonces se rompe el mito de tintos para carne y blancos para pescado. Y otra cuestión que es más interesante, ¿no? Y desde el punto de vista de la enología, contrario a casi todos los vinos franceses,
estos vinos son monovarietales, es decir, se utiliza únicamente un tipo de uva en su elaboración. Mira, esta es una etiqueta típica de Alsacia, aquí está la denominación de origen controlada, y aparece el nombre de la uva de que se trata, ¿no? Es la Gewürztraminer, que es la cepa más famosa de Alsacia, ¿no? Entonces, son monovarietales en lugar de ser vinos con assemblage o con mezcla, ¿no? Y esa característica también es una característica muy actual del Nuevo Mundo, ¿no? ¿Cómo es el contenido de alcohol en 13%? 13, es relativamente alto para ser un vino del Viejo Mundo, Sí. ¿no? Mira, aquí están la siguiente imagen. Aquí tenemos las cepas que son las reinas, la Gewürztraminer, que es la más conocida, dulce, con una untuosidad, va muy bien con foie gras, en fin, la Gewürztraminer. Aquí tienes otra que se llama la Pinot Gris, Riesling y Pinot Blanc. Esas son las cuatro cepas más interesantes, o son las nobles, como llaman. Te diría que los vinos se parecen, son de la misma familia, pero cada uno, dependiendo de la uva que se trate y de la manifestación del terroir de cada uno de estos lugares, pues te da tonos diferentes, ¿no? Unos son florales, otros te dan más hacia frutos secos. Hay que probarlos, ¿no? La Gewürz es un poquito más dulce, Riesling es un poquito más seca o está en medio. La Pinot Gris tiene su pariente, es el Pinot Grillo italiano. Y mira, las otras uvas que forman parte de esta zona son la Sylvaner, Chasselas, Pinot Blanc. Y aquí tienes, por ejemplo, toda la gama completa. Hay una producción pequeña de vinos tintos a base de la uva Pinot Noir. Y dentro de Alsacia hay otras dos denominaciones de origen. Una que tiene que ver con espumosos, que son los famosos Cremant d'Alsace. Y otra que tiene que ver con hechos a base de uvas nobles, de las 4 cepas de las que hablamos antes, los vinos Gran Cru, ¿no? Entonces, Viejo Mundo, pero con manifestaciones de Nuevo Mundo, por lo que comentábamos, ¿no? Por el maridaje, por un lado, y por otro lado, porque son vinos monovarietales. Los nombres y el tipo de vino, como te puedes dar cuenta, también tienen una influencia germánica muy importante. No, pues se le ve, parece un vino alemán. Así es, la botella es una botella particular de la zona que se llama flauta alsaciana o la flauta de Alsacia. Y como te digo, Pedro, si te gusta el vino, tienes que probarlos, ¿no? Y maridarlo justamente con este tipo de plato, ¿no? Que tiene charcutería, que tiene chucrut, etcétera. Antes había un restaurante aquí en Polanco, Alsace se llamaba, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Tenían una gran variedad de estos vinos, ¿no? Y hay otros restaurantes en México que se especializan en ese tipo de gastronomía y vinos, ¿no? Pero blancos para platos muy fuertes y muy condimentados y a base de carne, ¿no? Una maravilla, ¿eh, Todos Pedro? aprendemos siempre de las lecciones que nos deja Nemesio. Y fíjense, hablando de vinos, acaba uno hablando de cultura, Sí. de historia, de educación, todo porque es parte de eso. El vino es una cultura. Lo hemos insistido aquí muchísimo y pienso que esta clase que nos ha dado Nemesio es justamente para avalar lo dicho. Vino y cultura van de la mano. Sobre Nemesio, Rommel Hans, es un gusto escuchar a este auténtico caballero. Muchas gracias. María Eugenia Ramírez, me encantan los vinos, los hay a excelentes precios. Hay excelentes a muy buen precio. A muy buen precio. Renzo Quesada, no hay vinos malos, hay gustos. Sí. Y en ello, bueno, creo que todos tienen la razón, aquí esto que dice Renzo, aunque hay límites. Y hay algunos, fíjate, por el tema del corcho hay un porcentaje pequeño, ¿no? Un 5 y un 10% que suelen, bueno, que se ha establecido que tienen algún tipo de defecto, ¿no? Por la cuestión del corcho. Lo cual ya se está minimizando por el uso de otro tipo de técnicas para el taponado del vino. Para el taponado del vino, que es Así también es. algo que ha venido evolucionando en los últimos tiempos en la industria vitivinícola. Vamos a hacer un corte, si me lo permite usted,
y ya Nemesio se va allá a la criolla. Vamos a trabajar. Allá en la zona de Polanquito. También me han preguntado mucho por tu establecimiento, que ya tiene más de 30 años de tradición en nuestra ciudad de México, y que es para mí un referente que lleva siempre Nemesio con una enorme dignidad y clase. Gracias por estar aquí como siempre. A ti, gracias, mi Pedro, querido muchas gracias. Nemesio. Vamos a hacer un corte, amigos, en El País. Aquí regresaremos con más información.